Mire, ayer nosotros quedamos impactados con el reportaje de Pablo Álamos en Tele 13, porque definitivamente aquí nosotros hablamos de cerca de La Vega, pero también muy cerca está el barrio Bellavista. Y aquí es donde opera una jauría. Vamos a pasar a revisar este reportaje para que ustedes le quede bien claro cómo operan estas bandas. Mire. Capítulo 15, temporada 1432. Delincuencia en barrio Bellavista. Creemos que es prudente partir describiendo esta situación vieja y nueva a la vez. Eso porque es el último de los hechos de mayor gravedad ocurridos en el sector y también porque demuestra la preocupación de unos y el desapego de otros. Fíjese en ellos dos. A primera vista nada les ocurre, pero en realidad buscan ayuda. Llegarán hasta un grupo de recolectores de basura quienes se dieron cuenta que el asunto era debido a muerte. En vista, en vista. Estamos aquí con la gente. Esta es la mamá, ¿qué le puedo decir? Está colapsando. Amigo, está colapsando. Está colapsando, ¿qué digo? Quienes primero atendieron la emergencia tuvieron que ser los funcionarios de seguridad municipal de Providencia. Demoraron 6 minutos en llegar. Las imágenes son extremadamente sensibles. ¿Usted dice que tiene dos? En la cara. Ya, preocupémonos más de esta. 10 minutos después llegó bomberos. Carabineros arribó al lugar 13 minutos más tarde. Esto ocurrió el pasado 30 de julio en la esquina de Dardiñac con Pío Nono, comuna de Recoleta. Pero de esa municipalidad no llegó nadie. Uno de los testigos explicará por qué su amigo había sido apuñalado. Eso nos dará algunas luces de una historia que aparentemente no tiene un final. ¿Ustedes fueron a comprarle a él y él no quiso venderle? ¿Qué? No, mi compa. Mi compa fue, yo lo acompañé. ¿Ya? La acompañé, fue a la... No sé qué tema de plata, no sé qué, yo estaba mirando nomás. ¿Ya? Y no sé qué empezaron a pelear y yo no entendí, dije, ¿qué pasó? Y empezaron, pues solo, empezaron los dos a pescarse a combo. ¿Uno y uno? Sí, uno y uno, pero mi compa está a combo y el otro está con la puñalada, sí, está, y el otro a combo. La víctima habría sido apuñalada por un problema de drogas y quienes la suministran, lamentablemente, tienen varias líneas de negocios en el único gran barrio bohemio que le queda a la capital. Porque si trafican, también roban, también asaltan. No es una banda, son varias. Pero hablaremos sobre solo una de ellas, la que la mayoría de las veces no se atreve a cruzar la calle porque la división entre Providencia y Recoleta para ellos es una ventaja. Es que, según mencionan los propios vecinos del sector, en la primera de las comunas los persiguen, pero en la segunda se sienten súper cómodos. A la banda en la que nos centraremos le dicen la jauría. Primero pasan dos niñas que lo que hicieron fue pedirme fuego. Y en esa aparecen dos sujetos. Esos dos sujetos, uno me agarra por atrás del cuello, arranco y casi al llegar a Penono yo me caigo. Que me decían, pásame las cosas y garabato y... ¿Amenaza? Amenazas, sí. Amenazas de que me iban a acuchillar o algo. Sin tantas vueltas pasaremos a presentar a algunos de quienes componen esa llamada jauría, una bastante globalizada. Fernando García de los Santos, John Kelly Félix, Wirvin Nova Domínguez, todos dominicanos. Friday Consuegra Jiménez, colombiano. Jean-Pierre Mendoza Gamarra, peruano, y poniéndole el toque nacional, Yasmín y Dafne Muñoz Plaza, hermanas y chilenas. Se ha podido establecer que ellos actuaban mucho en relación a la oportunidad. Obviamente que la situación que ellos tuvieran un número mayor de miembros implicaba que actuaban muy seguros sobre una víctima, dos víctimas, incluso tenemos casos en que iban 4 víctimas. Pero era tal el grupo de personas que lo abordaban que lo lograban de todas maneras consumar el delito. En algunas ocasiones también organizaban o simulaban algunas peleas en el grupo para que la gente tomara atención, se descuidara un poco y después se lanzaban contra ellos acometiéndolos con esta violencia que ya señalé.
Ejemplos lamentablemente se pueden encontrar varios. Aquí, uno. La víctima estaba próxima a subirse a un taxi. Detrás de él vienen 3 de la jauría, 2 hombres y una mujer. Sábado, son 20 para las 6 de la mañana. Vieron que estaba vulnerable y de inmediato se fueron encima. El afectado prestó cierta resistencia, no quiso entregar su teléfono y ante eso, desde la puerta de uno de los locales apareció otro asaltante. Tras golpearlo, le habría dicho que permaneciera en el suelo. La víctima intentó reincorporarse y como no hizo caso, ya no volvieron 3 delincuentes, volvieron 4. Ahora tocaba sacarle la billetera. Todo mientras otros se ríen, otros siguen caminando como si nada pasara, otros siguen simplemente con su vida, mostrando cero empatía si hasta el taxista se fue. Después de las 4 de la mañana, horrible, asalto seguro. ¿Asalto seguro? ¿A las 4 de la mañana asalto seguro? Sí, como a esa hora ya, por lo menos en un fin de semana, 1 o 2 asaltos mínimos en la noche. Me da lata que exista tanta diferencia entre Providencia y Recoleta, siendo comunas que están paralelas. ¿Qué? ¿Lo separa la calle? Justamente. Es demasiado. Es lamentable eso, que una funcione bien y la otra no funcione tan bien. Y hay veces en que simplemente sobran las palabras. ¿Qué podría hacer alguien que va caminando solo en Bellavista y se ve rodeado por más de 5 delincuentes, a veces hasta más de 15? Nuestro deber, y a juzgar por lo visto, es recomendarle a todos ellos no hacer nada. Durante el último mes, 3 personas han sido apuñaladas solo porque no quisieron entregar sus pertenencias. ¿Dónde fue? Sí, está haciendo. Estaba sentado tranquilo y vinieron, me dijeron, pasa la plata, y yo le dije, ¿qué pasa? Y me empezaron a meter puñalas. ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas fueron? 2. ¿Cuántos fueron? 2. Y habían chicas también. Ya. Indigna, obvio que sí, pero jamás prestar resistencia. Ya lo dijimos, estos criminales trafican drogas y roban durante toda la semana en este barrio. Se incluso pelean entre ellos cuando salen a robar el día que no les corresponde. ¿Que no les corresponde? ¿No les toca? Es que sí, en Bellavista hay un orden delincuencial. Impresionantemente, las distintas bandas que operan ahí se turnan por jornada, el espacio, las esquinas en cuestión. Pero si no se hacen las denuncias, todo se vuelve muy complejo. Nos interesa saber qué pasó, dónde pasó, a qué hora pasó, cuántos eran, si se acuerdan de algo, había alguna mujer, había alguna persona muy alta, había una persona muy baja, en fin. Porque eso es lo que nos permite después a los camarógrafos estar pendientes de si vemos algún signo de eso, porque entonces ya vamos identificando las bandas. En Providencia pasaron de tener 13 cámaras en barrio Bellavista a 50. Copan con carros municipales Avenida Pío IX los días en que existe mayor afluencia de público. Un servicio que complementan con funcionarios que tienen conocimiento en primeros auxilios. ¿Y en Recoleta? Este año hemos presentado a la fecha 11 denuncias. Hemos incorporado el uso del dron de televigilancia, proporcionado y coordinado con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. Y podríamos seguir mostrándole asaltos a mujeres que esperaban un auto de aplicación, que pensaban que estaban siendo ayudadas, pero a las que terminaron robándoles y con ellas en el piso. Jóvenes que creyeron estar viendo una pelea y que no se dieron cuenta que solo era una puesta en escena para quitarle sus pertenencias. Víctimas a las que solo les quedó tomarse la cabeza y lamentarse por haber pensado que estaban seguras. El trabajo investigativo que se hizo en esta zona fue de joyería. Al principio, hay que decirlo, teníamos muchas imágenes, pero no teníamos identidades. Hasta que los primeros días de abril de este año se logró la detención de algunos sujetos con los cuales pudimos dar inicio, puntapié a la etapa investigativa ya con la identificación de estos sujetos. Las imágenes de las cámaras de seguridad, por ejemplo, de los días del robo, fueron comparadas con las imágenes de las redes sociales de estos sujetos. Y claramente el match era exacto, es decir, estamos hablando de la misma persona y eso también fue refrendado, como señalé, por las cámaras. Y así podemos volver a las identidades de esos 7 miembros de la llamada Jauría de Bellavista.
Pero ahora para contarles el rol que cumplían. Las dos hermanas chilenas se dedicaban a marcar a las víctimas, los dominicanos y el ciudadano colombiano asaltaban y el sujeto de nacionalidad peruana era el que acopiaba y reducía lo robado. Y creemos que los lugares escogidos para desarrollar esa última función es lo que diferencia esta investigación con otras. Una casa a solo pasos de la Bohemia. Dardignac número 35 nos queda bastante cerca. Tuvimos que ir a preguntar. La casa de nosotros está en mal punto, porque es que roban ahí en la esquina, roban en la otra esquina. Entonces roban toda esta cuadra. ¿Ya? Y nuestra casa está ahí. Yo creo que ahí piensan de que uno guarda cosas ahí. Pero la PDI entró, revisó todo y no encontraron nada. ¿Nunca han visto que guarden celulares en los carritos que salen a vender? No. Que se microtrafique droga ahí tampoco. No, nada que ver, nada. A ver, parece que la señora no se informó bien sobre lo que encontraron en esa casa cuando la PDI, la Brigada de Investigación Criminal de Providencia, con órdenes de detención en mano, fueron a buscar uno por uno a parte de los integrantes de la jauría de Bellavista. Se logró en ese domicilio recuperar bastantes, si se quiere, accesorios de teléfono, carcasa, tarjeta SIM y algunos equipos, los cuales estamos revisando para poder ubicar a las víctimas. En esta diligencia se logró la detención de 3 blancos investigativos que contaban con orden de detención vigente, así como 2 personas más por el delito de receptación en modalidad de flagrancia. Gracias a una investigación que demoró más de un año, se logró imputar a los detenidos 7 delitos de robo con violencia, logrando así su prisión preventiva. Omitiremos el hecho de que uno de los detenidos ya mantenía una orden de expulsión del país en su contra y que el número de componentes de una jauría puede variar desde 4 miembros hasta más de 70. Pero por mucho que falte por hacer, hay que hacerlo. Nos puede pasar algo, te pueden robar, te pueden pegar, te puede pasar cualquier cosa. Lo mismo le pasa a los turistas. Me pueden haber apuñalado, o quizá algún con una pistola, llegan y luego, y listo, chao. Yo no vivo acá, yo trabajo acá. Entonces, da la circunstancia es que yo vengo a este barrio. Si no, yo no vendría a este barrio. Nada, ni por si acaso. Nada, ni por si acaso. Es el último bastión de la Bohemia capitalina y hay que cuidarlo. Así termina el capítulo 15, temporada 1432 de esa serie llamada Delincuencia en Barrio Bellavista. Difícil que no haya otra temporada, pero la esperanza no se pierde. Al menos algunos intentan que eso así sea. Oye, es terrible y angustiante, porque este barrio es comercial, es un barrio bohemio y es un barrio que también tiene universidades. Es un barrio turístico, histórico, entonces ¿cómo abandonarlo en la seguridad? Aquí está con nosotros Pablo Álamos, que realizó este reportaje, y yo me imagino además, Pablo, con un seguimiento de muchos meses, porque para esto había que tener paciencia. O sea, lo que nosotros hicimos fue ponerle letras a una investigación que llevó adelante la Brigada de Investigación Criminal Providencia junto a la Fiscalía Metropolitana Oriente. ¿Dónde está la particularidad de esta investigación? Es que se tuvo que solicitar un foco investigativo regional para que todas las causas que ingresaran en la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte llegaran también a manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente, porque eran los que estaban investigando lo que estaba ocurriendo. Nosotros iniciábamos esta nota, los que lo pudieron ver, con un hecho que nos pareció, pero terrible. Primero, al ver las cámaras y entender lo que estaba pasando, nos costó saber quién era la persona herida. O sea, ni él sabía que venía acuchillado, apuñalado. Pero posterior a... es que es un martes a las 9 de la noche. Claro. O sea, no es ni siquiera a las 4 de la mañana. No, es que se aprovechan, sábado, viernes. Se aprovechan de gente que viene saliendo de los locales, que vienen un poco tomados. No, 9, 10 de la noche. Sí. Más allá de que haya sido un problema por drogas que compró, que no te quise pagar. Si no es por la gente de la Municipalidad de Providencia que llega a prestarle primer auxilio a esa persona se muere. Y no hay duda. O sea, los primeros en llegar, pese a las llamadas, lo siento, de carabineros a la gente de la municipalidad, de locales, fueron los funcionarios de la Seguridad Municipal de Providencia. Y posterior a eso, bomberos. Y posterior a eso, carabineros. Pero, mira, o sea, es muy terrible. Y además, aquí queda demostrado la evolución que ha tenido el delito en las calles. Porque
hace 10 años o 15 años hablábamos de los Lanza. Estas mismas imágenes nos mostraban el Lanza que iba solo y pasaba a llevar cortada la cadena, se robaba el celular, que se dio la cartera de alguien. Después empezamos a ver que actuaban en grupo estos mismos Lanza, ¿cierto? Y que más o menos le tapaban el paso a la persona cuando quisiera avanzar o perseguir al delincuente. Tenían Pero ahora... hasta el cuidado de cambiarse de ropa para que no lo reconocieran. O sea, claro. Y esto es una desfachatez brutal, porque además te atacan en grupos muy violentos. Cualquiera queda en desventaja. Yo creo que todo parte de lo que dices tú, Priscila. O sea, esto parte como un robo por sorpresa. Y en el momento en que la víctima intenta prestar algún tipo de resistencia, es cuando llega todo el resto. Es que siempre en esta voy a estar en modalidad desventaja. Jauría, y no tienen ningún problema en pegarte, en golpearte. Si te roban el teléfono y encontraron que no era tan bueno el teléfono, van y van a buscarte la billetera. Son 5, 6, 10. O sea, el fiscal lo decía. Hay casos en que ni siquiera era una persona la asaltada, eran 4. Imagínate la cantidad de otros delincuentes que tienes para convertir a 4 personas en víctimas. Si eso es muy terrible. Y aparte existe una organización. Repete, decía aquí, se cambian ropa. Bueno, acá también. Si no, o sea, es una cosa de que salgan arrancando entre 10, el polerón se lo cambian, tienen distintos los locales que están cerrados, los dejan ahí, es donde guardan la droga, es donde guardan los teléfonos. Entonces... es como lo decíamos en el reportaje, temporada 15, capítulo no sé cuantito, porque una vez más lo repetimos, una vez más lo mostramos, y es hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que estas cosas ocurran en ese sector. Tal cual, porque además eso le puede pasar a cualquiera, porque yo estoy hablando de un barrio que de día muchos restaurantes, también ya en la noche, tarde-noche, los happy hour, más bohemios, y además también están las universidades. Entonces, frente a estos delincuentes uno siempre va a quedar en desventaja, aunque vaya acompañada, aunque alguien me acompañe a esperar el vehículo de aplicación que pedí. Mira cómo lo por eso es tan importante el relato de las víctimas, el relato de los testigos. Veíamos 100 delitos, más de 100 delitos. ¿Cuántos se lograron formalizar? Por 7. Porque si no hay una víctima, no hay testigos que ayuden, la investigación queda en nada. Es que, bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que esto también es una forma de crimen organizado. Yo siempre abogo porque los delitos se consideren como el alma del cuento. ¿A qué voy? Me explico. Cuando siempre detienen a alguien en un auto robado, se le acusa de receptación cuando sabemos quién lo robó. O forma parte de una banda que lo robó, pero por receptación. O cuando estos tipos se juntan, se reúnen para delinquir, no hay que tomarlo como un lanzazo, como un asalto. Eso es crimen organizado. Eso es una asociación ilícita para delinquir. Entonces, porque si queremos que estos gallos que cometen estas atrocidades, que atacan a las personas indefensas, que las atacan en su libertad, que las roban y que son capaces de incluso asesinar si es necesario para llevarse un teléfono, no los podemos tratar como que eso fue un lanzazo. Sí, y además que todos tienen la misma y que todos tienen la misma responsabilidad. Claro, porque si no fuera por la ayuda del que recibe las especies, que a lo mejor no fue el que intimidó y robó directamente a la víctima, pero el que recibió el teléfono. Entonces lo puedo pillar en otro y solamente va a pasar por receptación. Es que aquí no solamente estamos hablando de encubridores y cómplices, estamos hablando pura y simplemente de autores. Y no estamos hablando tampoco de robo por sorpresa. Un robo por sorpresa deviene en un robo con violencia, derechamente. Entonces, ese es el punto, es cómo realizamos investigaciones para que este tipo de bandas, este tipo de crimen organizado, puede ser mucho más simple, más rústico, más humilde, pero al final del día es crimen organizado. Y por eso es tan importante lo que señalaba el fiscal Marcelo Vargas al inicio del reportaje, que era de cómo partieron ellos con la información que se tenía y cómo tuvieron que vincular para reconocer quién eran estos delincuentes. Claro, porque se tenían las imágenes y no las identidades. Y no las identidades para imputarlos con toda la cantidad de delitos que cometieron. Hoy estos delincuentes están fuera, están en prisión preventiva, me imagino por la cantidad de delitos también violentos, porque acá no tan solo se le imputa un delito por sorpresa, que hay robo por violencia, acá hay homicidio frustrado, con las personas también que estaban heridas ahí con arma blanca. Son distintos delitos los que se les debieran haber imputado, pero acá también es clave el trabajo entre otras instituciones. Ahí Pablo lo decía, que claro, llega el municipio tiene cientos de cámaras también hoy que han ido potenciando la televigilancia, porque es clave porque te da información en tiempo real. Claro. Bomberos porque llega a prestar la cobertura inmediata también a una persona que requiere, pero también
necesitas tú que las otras instituciones, los otros municipios también estén presentes. Claro. No, sí. Porque este es un tema complejo. Los que integral. conocen el sector, Hay un los que conocen muy bien, hay un Bellavista. son y áreas otro distintas. Y un Bellavista B. Claro, Totalmente. hay un Bellavista que está tirado y otro Bellavista que está intervenido. Hay una frontera Hay en una Pío Nono. frontera. En Pío Y Nono. se aprovechan de eso. Se aprovechan de eso porque en las veredas no funciona igual la seguridad y en la vereda del frente es distinto. Ahora, no es que fueran tan sofisticados, por ejemplo, para tener el almacenamiento de estas especies robadas, porque resulta que estaban ahí mismo. Yo les voy a contar particularidades de cuando fuimos a reportear, Ya. entender qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Y a veces uno se queda con que esto es una sensación de inseguridad de los vecinos. Qué lástima que viva acá y no en la cuadra del frente, sería tan distinto. Llevábamos 10 minutos reporteando y me encontré con un amigo. Y ese amigo me dijo, oye, ¿en qué andas? Ando haciendo un tema de seguridad. Man, a mí me asaltaron ayer. Me mostraba las manos de cómo había corrido y se había caído. En 10 minutos ha ocurrido eso. Estos sujetos fueron formalizados por 7 robos con violencia. Pero esos 7 robos con violencia no ocurrieron en un lapso de 6 meses. Ocurrieron en un lapso de una semana. No. Los 7 robos con violencia. Y eso tiene que ver con el trabajo de joyería que hizo la Fiscalía y también la PDI, porque fueron horas de vigilancia. Se pudieron registrar más de 50 delitos. Pero a eso había que ponerle nombre. Claro. A eso había que ponerle organización. A eso había que ponerle a dónde van estos celulares. Y a eso había que ponerle quiénes más están detrás de esto. Y se determinó que estas personas lo que hacían una vez que robaban los teléfonos, iban y se los dejaban lamentablemente a carritos de comida ambulante o de otros que vendían un poco más allá. No en Dardiñac con Pío Nono, sino que un poco más abajo hacia Recoleta. Ya, a 2 cuadras. Los dejaban abajo de y seguían trabajando, seguían yendo a buscar víctimas. Esos carritos posteriormente eran guardados en una casa que estaba en la mitad de cuadra de Dardiñac entre Pío Nono y Antonio López de Bello, si no me equivoco. Ahí mismo. Ahí mismo. Y se logró determinar. Entonces, cuando ingresó la PDI en los allanamientos, se encontró de todo: carcasas, SIM, tarjetas SIM, teléfonos en desuso. Pero la persona que vivía ahí, supuestamente ahí está la casa. Esto queda al frente del edificio, pues donde los persona vecinos que alegan vivía ahí, todos ¿qué? los días de que existe una criminalidad organizada en el sector. Todos los días te dicen, oye, los asaltos acá. El mismo vecino que oíamos en el reportaje decía, si uno sale después de las 4 de la mañana, son 2 asaltos seguros, seguro. Y si sale antes puede ser Entonces, uno. ellos son los que dicen, en esa casa es donde se están guardando las especies robadas. Pasa que cuando estas investigaciones son de tan largo aliento, existe la problemática de que puede que uno de los investigados caiga detenido en flagrancia por otro delito en otro sector. Y eso es lo que justamente ocurrió acá. En esta casa vivía una persona de nacionalidad peruana quien era acusado dentro de esta organización como el que hacía las veces de receptar todo lo robado. Pero es detenido por un robo con intimidación 2 meses antes. Sin embargo, igual se les da la orden de entrar y registro a la PDI para poder ir a ver. Y todavía quedaban muchas cosas. No saben si son de ese entonces o si ya la persona que estaba haciendo las labores de recepcionar lo robado había cambiado y ya tenían otro nomás, pues seguían guardando todo. Pero él recepciona las especies, pero también las reducía, porque a alguna parte tenían que llegar para venderlas, o si no, ¿para qué iban a vender? ¿Para acumular celulares? Eso es lo que se al menos habría determinado y se sigue investigando con respecto a la cantidad de otros teléfonos que encontraron ahí el día del allanamiento. Que son, como dicen acá, la denuncia aquí es clave. Clave, porque muchas de las personas de esos 100 delitos que grabaron, muchos de esos delitos, si no es que el 70%, no hubo denuncia al respecto. Un teléfono, a la billetera, bueno, voy a tratar de ir a la casa rápido, voy a tratar de subir al taxi. ¿Sabes qué? Mira, cuando nosotros vemos estos delitos tan violentos, el objetivo es el robo del celular, más que la billetera, porque el robo del celular te roban la vida. Y el robo del celular no es lo mismo que te roben la cartera, los anteojos, las zapatillas, como se robaban antes en los 80, ¿te acordáis? Y resulta que no hay una legislación que avance en endurecer las penas por el robo de celular. No. Y los delitos más violentos tienen que ver precisamente con el robo de celular. Entonces uno el dice... mayor Sánchez murió por intentar evitar que gente robara celulares arriba de una moto y que iban escoltados con autos. ¿Por qué? Claro. Porque el crimen organizado hoy día tiene una industria multinacional de robo de celulares. Pasan por Colombia y se van a otros países los celulares robados. Así es. Entonces, ¿cuándo vamos a ver? Es que esa es la ceguera que a mí muchas veces me ofusca. O sea, ¿cuándo vamos a ver este tema
en su real dimensión. Claro. Hoy día robar un celular es robar la billetera. Es todo. Todo. La vida, la agenda, las fotos, todo. Pero lo que pasa es que si a uno le roban el celular... tus redes Perdón, sociales, un celular todo eso hoy que día se no es como monetiza. hace 20 años que un celular era esta cosita para hablar por teléfono. Una y punto. almeja. Y jugar Snake. Ahí está todo. Claro, pero- Hoy día, robarte Es un todo. celular, te están robando. Son carísimos los celulares. Además que son Son caros. carísimos. Hay un eslabón, Repe, es que hay un eslabón a propósito del robo de celulares que es clave, que son las empresas de celular. Que no hacen lo suficiente porque el Estado no se los pide. Esa es la cuestión. Yo no voy a esperar que la empresa altruistamente invierta en lo que tenga que invertir o haga lo que tenga que hacer. Yo como Estado tengo que exigirle también. Pero nuestras autoridades no hacen eso. ¿Qué es lo que pueden hacer las compañías? Las empresas de celular tienen la ubicación GPS de los celulares. Todo. Y perfectamente en una investigación podrían ayudar, como de hecho en algunos casos lo hacen, podrían ayudar ubicando el celular. La cuestión es cómo integramos también a la empresa en este tipo de investigaciones. Y bloquearlos. Bloquearlos. Tienen No que solamente bloquearlos. bloquearlos, sino ubicarlos. Tienen también la tecnología remota para hacer inservible un teléfono. Sí, hay un número que tiene cada teléfono como una El clave, email. que un email, ¿no es cierto? Claro. Que uno lo Sí. puede activar para que el teléfono no sirva nunca más. No, y te encuentras también que lo dice Pablo acá, es clave, el tema de las denuncias. Porque cuando hay equipos investigativos, por ejemplo, en este caso la Policía de Investigaciones, en otro caso también Carabineros junto al Ministerio Público, llegan a lugares así y se encuentran con decenas de teléfonos celulares. Ellos con la información que levantan de ahí pueden saber qué número es, a quién corresponde, y si existe alguna denuncia, poder vincularlo inclusive. Porque si existe una denuncia y la Fiscalía está agrupando estas denuncias Se puede avanzar en el ambos proceso. sectores, ya pueden posicionar a delincuentes que participaron Sí. de otro delito más. Y se le puede sumar también a esa carpeta investigativa y se le puede imputar un delito más también para terminar con penas que sean ejemplificadoras y que tengan también una condena ejemplificadora y que estos delincuentes estén detrás en la cárcel, o sea, que no queden libres. Porque muchas veces tú los detienes por un robo por sorpresa, por ejemplo, pero no está la información de los otros 50 que cometieron. Y inclusive pueden caer en libertad, apercibidos. Porque no hay información clave para poder seguir posicionándolo. Entonces, por eso también es importante que la gente haga Sí. la denuncia. Sí, y se puede avanzar más rápido en el proceso. Ahora, el trabajo que realizó la Fiscalía aquí fue de joyería. Porque en principio decía, teníamos las imágenes, pero no teníamos las identidades. Entonces empezaron a comparar las imágenes con las identidades que seguramente en algún minuto suponían que eran, con las redes sociales de los delincuentes. Muchas veces a uno le dicen, oye, ¿hasta cuándo muestran por qué le enseñan a los delincuentes cómo los están persiguiendo, etcétera? Pero esto ya es lo último, ya cuando ya tienen claro más o menos quiénes son y necesitan llegar a un juzgado para decirle, oiga, señor, este es esta persona. O sea, el fiscal lo decía en el reportaje, mira, la ropa de una de las cámaras de seguridad, él es Fernando García de los Santos, tiene antecedentes varios, mira, varios. Él es dominicano. Esta imagen es una de las del robo, ¿cierto? Sí. Que quedó en cámara de seguridad, que no es con respecto a las vigilancias que había realizado la PDI, pero era una causa que ya estaba más o menos archivada porque no se había logrado establecer a los imputados. Sin embargo, después con la revisión de las cámaras y también de sus redes sociales, su Instagram, se puede apreciar que es ni siquiera ya. O sea, la cara es parecida, la polera es la misma y por lo tanto no había posibilidad de la que persona a la que estaban deteniendo no fuera la persona que era responsable de los delitos. Pero una de las mayores gracias que tuvo esto es como cuando uno le consultaba a la PDI era ¿cómo logro yo ponerle el nombre? O sea, porque tengo muchas imágenes, Claro. ¿cierto? Y es gracias a quizás controles aleatorios de identidad. Cosa que yo tenga quizás la sospecha de que una de esas personas pudiera llegar a estar involucrada con, no tan directamente, mejor páseme su carnet de identidad y con ese nombre y esa identidad quizás puedo encontrar compañeros de delitos, amigos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y poder ir haciendo un mapa. Y es con 2 personas a las que se les controló la identidad y también fueron detenidos por un delito menor como de receptación en abril, donde se pudo abrir este naipe y decir, mira, este detenido de acá es amigo de todo esto. Y ahí es contra otras personas las que tenemos que llegar. Y es ahí donde de hecho nos enteramos de que habían personas chilenas también involucradas porque es re fácil decir los extranjeros, la migración. No, aquí habían chilenas. 2 personas que eran las que iniciaban todo. Las que le decían a los asaltantes a quién había que asaltar. Porque o venía quizás un poco más tocado después del bar, o quizás estaba pidiendo el taxi, o quizás estaba O vieron manipulando qué el celular teléfono, tenía. o el teléfono era bastante bueno y había que asaltarlo.
Eran dos mujeres que marcaban. Tal cual. Entonces, mira, ahí tenemos... Son tantas las horas de grabación que tuvieron que revisar. Tantas que, de hecho, con que sean 5 de las personas que fueran detenidas, un éxito. Más allá de que quizás son 15 los que operan ahí. De hecho, lo decíamos, se turnan los días. Es que lunes, miércoles, claro, viernes, no lo iban a encontrar. Martes, no jueves, es que, domingo. Eso te iba a preguntar, porque quizás no fue el mismo día que fueron, no encontraron a esta persona. Porque a lo mejor, como dices tú, se turnan los días y así hacen los trabajos mientras descansan. Exactamente. Ahí tenemos otra de las comparaciones. Si ni siquiera se cambiaban el polerón a veces. O sea, en 3 robos tenía el mismo polerón. Claro. En una semana. O sea, ¿qué duda tenías sobre? ¿Cierto? También dominicano, Fray Junior. Ya. ¿Y se pudo establecer a dónde iban a parar los celulares que vendían? Todavía no. Ese camino es súper importante. Muy importante. Esa es la clave. Porque, a ver, se roban teléfonos todos los días, tanto, que se pone, ¿dónde terminan esos teléfonos? Claro. ¿Quién los compra? No sé. Comercio informal. O algunos que salen del país. Claro. Contrabando, comercio informal. Exacto. De hecho, un caso en el sector de Persa Biobío con más de 300 celulares que fueron también encontrados ahí, que habían sido también producto de robo. Inclusive la Policía de Investigación hace algunas semanas también informó que había tenido otro procedimiento con decenas de celulares y estaba llamando a la gente que los reconocía para poder ir también y sumarse a la denuncia. Entonces te encuentras con esos casos. Los reducen, los venden en ferias o sectores informales y además también los sacan como contrabando del país. Bueno, mucha gente de otros países de Latinoamérica viene a Chile a comprar tecnología. Porque para nosotros es mucho más barato importar que en otros países que tienen aranceles altos. Argentina, por ejemplo. O Bolivia. O sea, tienen aranceles altos, entonces el venir a comprar tecnología a ellos les resulta conveniente en Chile. Claro, yo me imagino que un celular de buena calidad robado en Chile se va para el otro lado y es negocio redondo. Pero ¿por qué hay un comercio de bienes robados? Eso. Porque hay personas que lo compran. Claro. Por lo tanto, a las personas que están en la casa, usted no compre bienes que no sabe de dónde vienen, no sabe el origen. Ahí está el problema. Porque ellos roban porque saben que van a tener un cliente que ese celular, que puede costar en el comercio 1 millón de pesos, ellos lo van a vender en 300.000 pesos. Y esa persona no está comprando una oportunidad, está comprando un bien robado. No, claro, es como lo que pasa con los autos. También nosotros pillamos a lo que hacen las encerronas, pero alguien está mandando a comprar, a robar esos autos, ya sea para desarmarlo, para clonarlo o para sacarlos del país. Pero y uno se pregunta, ¿por qué tan violentos? Porque nosotros no estamos hablando de que pasan por el lado corriendo y mientras yo iba hablando por celular y me sacan el celular. Es súper violento, es súper traumático el robo de un celular. Te dejan sin espacio a hacer absolutamente nada. O sea, actuaban demasiado sobreseguros con respecto a su número de integrantes. Pero que están dispuestos hasta a matar. O sea, apuñalar no tenían problema. Sí. De hecho, cuando uno va revisando no solamente los delitos que pudieron ser grabados desde un punto en X, sino que después las cámaras corporales de los funcionarios de Providencia, en donde el relato es exactamente el mismo siempre. ¿Qué te pasó? Estaba fumando un cigarro. ¿Dónde estabas? Estaba acá tranquilo. ¿Cuántos eran? Ya sabéis que parece que eran 2 mujeres las primeras que me preguntaron algo. Mira. Y después de eso aparecieron 4 o 5 más. O 2, por lo menos. Entonces, bien tremendo. Oye, y sobre lo de la receptación, sobre esto, ese capítulo de a dónde van los celulares robados, también lo podremos hacer 50 reportajes durante el año. Sí, ¿hasta cuándo? Si es lo mismo, todos sabemos dónde llegan. Todos sabemos dónde están. ¿Qué más necesitamos saber para que se haga estaría bueno algo? hacerse una pregunta, porque el delito de receptación hoy quizás se elevaron las penas con respecto a un auto vehículo robado, que viene por un robo con intimidación. Pero la receptación tiene quizás un agravante de cuánto yo te estoy imputando de receptar. Claro. O sea, si por ejemplo yo te agarro en tu local de Franklin o de Persa Biobío con 600 celulares, ¿es lo mismo que me agarraras con uno? Sí, es lo mismo. Ahí están los problemas. Pero sí que lo que pasa es que por eso, bueno. Si te agarro con una tonelada de cocaína, es lo mismo que con 10 kilos, es lo mismo. No hay ningún incentivo. Es tan absurdo como el tema de la flagrancia en la toma de las propiedades, por ejemplo. ¿Sí? Es que si no entró antes si ya pasaron 12 horas desde que se tomó la casa, ya no es flagrante. Perdón, está siendo flagrante. Está ahí. Está ahí. Está tomada la casa. ¿Cómo no va a ser flagrante? Bueno, entonces, mira, tenemos mensajes que nos han llegado, son varios, y hay este que demuestra el delito que se está repitiendo. Pasemos a revisar el mensaje. Dice, buenos días, tu día. A mí el otro día me robaron mi celular. Lo ubiqué por GPS y fue a Carabineros, pero no pudieron hacer nada
porque no tenían una orden judicial para entrar a la casa donde estaba y para qué denunciar si nada pude hacer. Eugenio nos escribe. Y eso aquí nosotros nos entrampamos en la burocracia. Y de hecho, y para que la gente lo tenga muy claro, hay casos en los cuales llegan a las comisarías, van con el teléfono celular, con el GPS incluso, para ver dónde está. El GPS muchas veces llega a una propiedad, en una propiedad donde hay más propiedades que una, y ahí no es llegar y entrar, no es que nosotros entremos directamente como a allanar el lugar y a revisar. Si uno está en presencia, Carabineros, y ve que hay un delito flagrante y ese tipo robó y entró a esa casa, nosotros podemos seguirlo sin ningún problema, y se hace. Pero cuando ya no está la información, ya inclusive han pasado horas, incluso han pasado días, y se requiere ir a ver, hay casos que uno va a un local comercial y pregunta y lo puede hacer, pero otros que no, que sí se requiere una orden para poder entrar. Pero ¿qué necesitamos hacer para avanzar en eso? Para no necesitar una orden judicial, el celular, el GPS del celular indica que está en una casa y probablemente no voy a encontrar solo el mío, voy a encontrar 100. Lamentablemente la ley es una sola. Pero la ley establece que necesita? Hay términos, Claudio, que hay horarios y hay días también para poder. Aquí surgen ideas también de, oye, aquí estamos levantando las alertas. ¿En cómo avanzamos? El punto es que a veces Carabineros se encuentra atado a manos. Claro. La cuestión es quién debe colaborar con Carabineros cuando tiene una denuncia tan concreta como esa. La Fiscalía. Si la Fiscalía sabe y puede colaborar, puede pedir una orden de entrada y registro a ese lugar porque tiene la víctima, tiene la ubicación de ese celular, perfectamente la Fiscalía con una mejor organización, pidiendo la autorización al juez, podría entrar. Y fiscales que están sobrepasados y seguramente por ahí también pasa la cuestión es que el carabinero puede llamar al fiscal, pero el fiscal le va a pedir tanta información, que al final va a ser absolutamente imposible. Y eso es tan rápido porque está un tiempo en ese lugar y después el teléfono desaparece también. Pero parece que hay delitos flagrantes de un tipo y otros de otro tipo, clase A, clase B. Porque si a mí me preguntan si ese celular está marcando y arrojando una posición exacta con 10 metros de diferencia o de error, es un delito de receptación. O sea, es que no es tan fácil. No, está bien que no sea fácil. Para que la gente lo tenga súper claro, porque no es tan fácil. Está bien que no sea fácil. Y lo otro que ¿es flagrante ese delito, sí o no? Lo otro que es muy importante acá, cuando el GPS, y por experiencia, porque lo he levantado, un tema que la gente nos llama todos los días. El GPS cuando marca en estos lugares, no es que diga en esta dirección, tira una dirección, pero tienen un desfase importante, donde te encuentras que no hay solamente un inmueble, o que es un edificio, que es un edificio con más de 100 departamentos. Entonces tampoco es llegar y entrar. Ahora, para que tú puedas tener la receptación y poder tener esa flagrancia, el carabinero debe tener claro que entró la persona con el teléfono. No es que yo diga un arte de magia, no, sabes que aquí está el delito flagrancia por receptación. Pero tiene que ser el carabinero, porque si la víctima fue quien vio que el delincuente entró... Es que el carabinero tiene que tener la información para poder hacerlo. Yo no puedo llegar y entrar a un domicilio porque alguien me está diciendo que en ese inmueble debería estar mi teléfono. Claro. Es que eso es complejo. Es complejo. Se entiende, pero la gente se frustra. Totalmente. Porque va, mire, acá está. Va a la comisaría y les dice, mire, acá está, por favor ayúdenme. Por eso que las personas porque también los computadores. Mi computador que está acá, que tengo mi trabajo, tengo mi tesis, tengo mi y por eso tesis de doctorado. Que cuando a uno le roban el celular, uno no hace la denuncia porque uno siente que en realidad no se puede hacer nada. De hecho, un caso práctico que pasó hace 2 semanas. Un equipo de un medio de comunicación, el que también fue asaltado, le robaron su mochila. Con GPS, porque tiene GPS en la mochila igual que un teléfono celular. Dijeron el lugar donde estaba. Se hizo inclusive, fueron a ver el lugar, pero hubo un delay de desactualización de 3 horas. Ese teléfono ya, esa caja y esa estructura ya no estaba ahí, porque estaba desactualizado. Entonces, al momento de poder ingresar, hubo problema, porque tú cómo corroboras también el ingreso que hiciste, si no estaba la especie ahí. Entonces, por eso no es tan fácil. O sea, la última vez que marcó la ubicación fue ahí, pero ya había pasado 3 horas y ya lo habían sacado de ahí. Y después cuando vuelven a actualizar, ya no estaba ni siquiera en la comuna. Entonces, se va generando ese problema. Nos encantaría entrar a todos lados. Ideal sería poder ir a todos los lados. La gente tiene información de que está su teléfono, pero es súper complejo. Mire, los celulares están... Este otro WhatsApp que nos llega... Los celulares están en los servicios técnicos, donde están por cantidades en todo Chile y si se dan cuenta son casi todos extranjeros. Yo sin querer un día llevé un celular a reparar y no me lo repararon y mientras conversaba con un empleado llegó un hombre ofreciendo 10 celulares y lo hicieron pasar a una oficina. Oh, te puedo creer. Sospechoso. Claro, pues aquí quizá también es donde hay que poner el foco en la fiscalización. ¿Te ha tocado reportear algo así, Pablo? Que estos celulares se vayan a reducir, por ejemplo, en los servicios técnicos.
Yo me acuerdo hace un tiempo atrás entrevistamos a un fiscal eco y una de las necesidades que tenía era mandar el mensaje a las personas. Si usted compra un teléfono robado hoy, lo más probable es que sus manos, mira, suena muy fuerte, pero también estén manchadas con sangre. Sí, así es. Sí, eso es así de simple. Así es. Hoy detrás del robo del celular ya dejamos de ver a ese lanzazo. Aquí hay verdaderas estructuras. Entonces, si tú me preguntas, ¿te ha tocado? Por cierto que nos ha tocado. O sea, sabíamos, por ejemplo, en los motochorros de Providencia, donde llegaban después de cuántas horas de trabajar, entre comillas, iban al lugar donde reducían todos los equipos. De ese tipo de información ya nos gustaría poder haber estado justo al lado, llegando un tipo con 10, vengo, por favor pasa a la oficina, porque también tienen como una especie de doble fondo, o sea, con unas paredes, en el mismo servicio técnico, en el local en cuestión, en estos persas, en otros lados. Pero ocurre mucho, pero es lo mismo que te digo. Si a mí me toman detenido con 200, 400, 500 teléfonos robados y no me tienen cómo acreditar de que yo me los robé o de que yo pertenezco a una asociación ilícita que se dedica a eso, es receptación. Y es receptación como si me hubieras robado un teléfono. No, pero es que, Repe, ni siquiera hay que ser tan sofisticado en el análisis. En los servicios técnicos, fiscalización municipal, fiscalización tributaria, tienen que tener patente, tienen que tener registro de sus celulares. Pero es que si eso lo hacen. Esa es la cuestión. Es que en ocasiones... Es que son pantallas. Finalmente ellos hacen funcionar un negocio, pero por debajo ¿Cómo ha resultado llegan a ofrecer 10 algunas celulares? fiscalizaciones en el Presario Bio? Porque a las personas les piden el registro de todos los celulares que tienen y tienen que acreditar el origen. Exacto. Y si no tienen el origen, perfectamente pueden requisar y empezar a ver la pista de ese celular. Pero yo insisto con el tema de que, a ver, cuando uno... ¿Cómo se desincentiva el robo de celulares? Revisando cuál es... Acá se ha dicho hasta el cansancio y lo hemos dicho todo. Hay que perseguir el dinero de los narcos porque ahí les duele. Bueno, aquí también hay que perseguir la ruta del teléfono. ¿A dónde llega? O sea, si una persona tiene un servicio técnico y, como dice Pablo, pero tiene 600 celulares y no tiene cómo demostrar de dónde vienen, ok, receptación. Y da lo mismo si tuviera uno o 600. Pero si esa receptación, claro, que da lo mismo uno de 600. Si esa receptación fuera un poquito más dura, desde el punto de vista penal, el desincentivo para receptar, evidentemente, decrece. Sí. Si esto es como la zanahoria y el garrote, digamos. O sea, en el fondo, si una persona, y vuelvo sobre el tema que siempre a mí me impacta, cuando una persona la encuentran manejando un auto robado, que tiene cargo por robo, bueno, más allá de decir, usted tiene receptación, ¿de dónde sacó el auto? No, es que esa es la excusa. ¿De dónde sacó el auto? No, es que lo compré, soy engañado, pasa a ser una víctima. Ya, pero igual por receptación. Pero demuéstreme que lo compró, que está engañado, demuéstremelo. Si no, tengo que sancionarlo por robo de vehículo, no por receptación. Uno tiene, la carga de la prueba está en el compadre que va manejando el auto robado. Entonces, no me basta solamente con que diga, no, me lo prestó, no sé qué, Pero ¿qué es la receptación? Las personas a veces ignoran lo que es la receptación. La receptación es cuando a mí me pillan con algo robado o no podía sino conocer el origen de esa especie. Cuando yo estoy comprando un celular que vale 1 millón de pesos, yo lo estoy comprando en 200.000 pesos. Claro. ¿Pudiera no conocer el origen? Quizás. Pero puedo sospechar mínimamente que ese celular es robado. Bueno, ¿y hasta qué punto esa persona también es responsable en la cadena? Es que es responsable. El comprador de un celular tan baratito, bueno, señor, ¿y a quién se lo compró? ¿Y usted sabe el origen de su... No sé, o sea, yo creo que hay que empezar a tomar el toro por las astas, porque estos gallos que roban un teléfono, que puede parecer algo no tan, pero es súper importante. Que pueden matar a una persona. Pero además, claro, el tema es que la violencia que ejercen, estos gallos andan apuñalando. O sea, es muy grave. O sea, es muy grave ver esto y tomar el robo de celulares como tan a la ligera, o como la receptación tan a la ligera. O sea, acá hay que ponerse colorado con el tema de la receptación. Ya hemos visto que los delincuentes se la saben por libro, conocen la ley mejor que los abogados. Mucho mejor. Solamente un dato del... Cuando nosotros hablamos de los delitos a los cuales se les puede acreditar a estos sujetos es porque se puede establecer, esta es la persona, identidad, estaba en ese lugar, con el teléfono, etc. Pero nosotros manteníamos otro antecedente de un reportaje que habíamos hecho hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás.
¿Ya? En donde cuando Repe dice están dispuestos a matar, nosotros exhibimos cámaras en donde un delincuente era quemado. En la misma esquina en donde estamos diciendo que se juntaban todas estas personas. Quemado, rociado con benzina y quemado. ¿Qué es? Espérate, ¿eso es por la disputa territorial? En ese entonces no entendíamos porque no hubo denuncia. Claro. Y tampoco llegó ningún equipo especializado a hacerlo, sino que solamente se tomó como incendio vehículo en la vía pública, que fue porque le quemaron la moto al tipo. Pero había gente mirando alrededor que estaba tomando, estaba sentado, estaban conversando. Nadie se tiran, rocían con benzina, le prenden fuego y no solamente esa persona, sino que 4 más tienen que salir corriendo. Personas que no tenían nada que ver en esto. O sea, ¿a qué nivel están dispuestos por robar un teléfono o quizás más que eso? Por ser los dueños de esa esquina, ahí tienen un antecedente. Cuando le preguntamos al fiscal si pudiera existir alguna relación entre esos dos casos más allá del tiempo, nos dijo que no tenían la información todavía. Sin embargo, nosotros sabíamos que una de las personas que resultó con las quemaduras era de nacionalidad dominicana. O sea, quizás no está tan lejos sobre las personas que ahí operan. Fíjate que Rodrigo Pérez nos estaba contando del asesinato de una persona de origen dominicano en el sector de La Vega, Recoleta. El mismo cuadrante, de hecho. A eso voy, o sea, los dominicanos y los peruanos parece que se pelean ahí en la pudimos hacer ese comuna. No pudimos hacer ese ejercicio con respecto a las cifras que son públicas entregadas por Carabineros de semana a semana, porque el cuadrante en el que está Barrio Bellavista depende de la subcomisaría Recoleta, pero la subcomisaría Recoleta también entra La Vega, entran varias otras cosas, por lo tanto los niveles que pudimos ver sobre robos con violencia, robos con intimidación, homicidio, fue mejor no ponerlo porque había una dificultad enorme de establecer dónde había sido. Pero la diferencia de ese cuadrante con el que está en la cuadra, a mitad de calle hacia el otro lado de las 19 comisarías, abismante. Pero es que eso es otra cosa insólita, que el barrio Bellavista no tenga un tratamiento como barrio tal, propiamente tal, como una unidad. Claro. Sino que acá Providencia hace una cosa y Recoleta no hace nada, digámoslo así, porque en verdad que hay un mundo diferente. Pero a lo que voy de lo mismo que estaba diciendo Rodrigo Pérez, o sea, a esos carabineros que les estamos pidiendo que quizás hagan la pega en Barrio Bellavista, ¿cierto? También tienen que hacer la pega en La Vega, tienen que ir a ver homicidios, tienen que haber territorialidad entre bandas rivales, mega bandas, entonces está bien. Está sobrepasado en Recoleta. Claro, cuando hablamos sobre Bellavista, no, en Bellavista se está haciendo un trabajo público-privado con distintas autoridades, gobernación, las 2 municipalidades, etcétera. Cuando uno le pregunta a una de las 2 municipalidades, para no decir nombre, oye, ¿cómo es trabajar con la otra? Bien difícil, no es que hagan mucho. Cuando uno le pregunta a la gobernación qué se ha hecho, mira, más allá de algunas reuniones, pero cuando uno va a las medidas propiamente tal para poder quizás salvar ese barrio, no hay muchas, po. O sea, hay cámaras y de todo, pero algo más. O sea, ¿cómo no va a ser posible? De verdad, es el último barrio bohemio que le queda a Santiago, grande. No hay otro. Y así como vamos... Va a pasar lo que le pasó al barrio Suecia, que terminó cerrando. Tal cual. Mira, miren este WhatsApp. Dice, hola chicos, yo fui víctima de la jauría y es tal cual como comentan. Entre 8 personas me atacaron y robaron el celular. No me hicieron nada, entre comillas. Luego del robo me sacaron 6 millones de pesos y de eso le pagaron aproximadamente 600.000 pesos a un chileno. Entonces, efectivamente, están metidos los chilenos acá. Yo hice la denuncia en la PDI, reconocí a los sujetos, bueno, eso fue por las direcciones IP, lo que fue de gran ayuda. Hay que denunciar. Mira, ella finalmente, pero tuvo la suerte de poder reconocerlo. Pero imagínate, aquí primero lo que hacen es robar el celular, vacían el celular, porque además si pillan el celular desbloqueado, te hacen bolsa todas las cuentas asociadas, claro, y después probablemente lo venden. Entonces, son varios negocios los que hacen una vez que se roban el aparato. Una cadena, es una cadena delictual. Hay algunos que hacen la parte violenta y hay otros que lo reducen, hay otros que utilizan para la estafa. De hecho, tenemos casos en los cuales roban un teléfono celular por sorpresa, pero se preocupan de que la persona esté llamando porque lo mantienen encendido para que no se bloquee. Y ellos rápidamente eso lo entregan a un tercero que muchas veces va en un vehículo y él empieza a hacer las transacciones de inmediato. Entonces, estas son las bandas. Ayer, en el límite de Recoleta con Providencia, en la noche incluso, fueron 5 detenidos que hubo que salieron en masa, en jauría, a hacer un robo con intimidación y violencia. De hecho, se les incautó armamento, munición, tenían teléfonos celulares.
celulares de distintos robos que habían cometido. Y esto fue la noche de ayer también que fue ese caso, inclusive también en San Bernardo. Entonces te das que estos delincuentes no tan solo en este lugar estaban operando, sino que también se están desplazando a otros lugares. ¿Por qué? Porque tienen medidas, interviene, hay cámaras, hay detenciones, hay gente que denuncia y se van desplazando. Si estos delincuentes buscan seguir robando. Hay que apoyar desde el punto de vista legal a las policías y al Ministerio Público. Sí. O sea, hay que reevaluar cómo estamos nosotros hoy día identificando desde lo legal el delito. Y tenemos muchas interrogantes, como muchos comentarios que nos han llegado por WhatsApp. Así que los queremos compartir con ustedes porque esta es una discusión que tenemos que dar. Vamos a hacer un corte y volvemos rapidito.